Bien, pues vamos a continuar el estudio que estábamos haciendo desde hace unas semanas de un personaje que lo tenemos ahí en Génesis. Recordáis, ¿no? El estudio que estamos haciendo, ¿verdad? Ese es el estudio que estamos haciendo, como he dicho, de Lot. Lot era sobrino de Abraham, todos lo sabemos, lo vimos. Y bueno, cuando salieron de Egipto, allí en el capítulo 12, ya llegamos al 13 y se separan Abraham y Lot, ¿verdad? Lot escoge la llanura del Jordán, donde estaban aquellas ciudades que eran, dice la Biblia, que eran pecadores. Había en esas ciudades pecadores, pero en gran manera, ¿no? Contra Dios. Bien, pues la semana pasada vimos como aquellos ángeles llegaron a Sodoma y se encontraron a Lot en esa posición que tenía en la puerta de Sodoma. Dijimos que las personas que estaban en las puertas eran personas destacadas, personas importantes, personas influyentes en una ciudad, ¿no? Personas adineradas, personas que gozaban de un estatus. Y Lot estaba allí en la puerta, lógicamente. Lot, que era una persona, como nos dice Pedro en su epístola, una persona justa, era un justo. Dice que este justo que moraba entre ellos se afligía viendo y oyendo los hechos inicuos de los habitantes de Sodoma, pero dice la Biblia que era justo, o sea que era una persona justificada por la fe. Pues recibió a aquellos ángeles sin saber realmente quiénes eran, ¿no? Y luego vimos como enseguida, después de llevarlos a su casa y cenar y demás, pues rodearon toda la casa, los habitantes, dice desde el mayor hasta el menor, querían violar a aquellos ángeles. Era una ciudad donde la homosexualidad estaba campando a sus anchas. Todos practicaban la homosexualidad, porque dice que estaban todos, se juntaron todos, desde el mayor hasta el menor, nos dice el capítulo 19 de Génesis. Y bueno, esto también nos demuestra que una sociedad, cuando este pecado está en ese auge, en esa extensión, pues está muy preparada ya para los juicios de Dios. Y me parece que es lo que estamos viendo en este mundo, ¿no? Como la homosexualidad está ocupando ya una posición desmesurada, se está fomentando ya desde niños. Dice allí en el capítulo 19, dice que se juntaran todos, desde el menor hasta el mayor, o sea que habría posiblemente niños también. Y eso es lo que hoy tratan todo este sistema de inculcar ya a los niños desde pequeños, pues lo ven como algo normal y como algo que incluso es algo divertido y atrayente, ¿no? Porque lo ponen todo como fiesta, ¿no? Esto es una fiesta, esto es una abominación, según la palabra de Dios, ¿no? Pero el mundo está bajo el maligno, como todos sabemos. Bien, pues estos ángeles libran a Lot, que querían maltratarlo porque se oponía a que salieran, lógicamente. Dice que lo pasan adentro, hieren con ceguera a todas las personas que había fuera y revelan a Lot lo que van a hacer en aquella ciudad, la iban a destruir como juicio de Dios por el pecado en aquella ciudad. Lot enseguida le comunica a su familia, entre los cuales estaban su yerno, y dice que le pareció como que se burlaba. Cuando Lot le dijo que iba a destruir la ciudad, pareció como que se burlaba, ¿no? Entonces, bueno, aquí veíamos como Lot, el testimonio de Lot se había arruinado, ¿no? Por conseguir influencia en aquella ciudad pecaminosa, pues había perdido su poder incluso con su propia familia. Pero ya, comenzando en ese hecho, vamos a ver ahora la misericordia infinita de Dios con esta persona. El versículo 15, 19-15, dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas
que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Vemos aquí la misericordia infinita de Dios con este justo. Como dice que incluso se detuvo y dice que los ángeles, los varones, asieron de su mano y lo sacaron. Lo sacaron. Parece que estaba reacio a abandonar, pero la misericordia de Dios, el amor de Dios por Abraham, como vamos a ver cuando llegue su momento, que intercedió por él, el amor de Dios por Lot, hicieron que Dios actuara y fuera librado de la ira que iba a venir sobre esta ciudad. Nosotros también vamos a ser librados de la ira. La palabra de Dios dice que Dios nos va a librar de la ira venidera. Normalmente cuando la Biblia hace referencia a la ira de Dios, es la ira que va a ser derramada en la tierra, no está haciendo referencia al juicio final ni nada de esto. La ira de Dios va a ser derramada en la tierra, lo vemos en las copas de la ira de Dios que va a ser derramada. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que nosotros vamos a ser librados de la ira, ¿no? En 1 Tesalonicenses 1 nos dice exactamente eso, dice que seremos librados de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1, fijaros lo que dice en el versículo 10, dice, esta es la actitud del cristiano, esperar, como dice 1 Tesalonicenses 1:10, ¿lo tenéis? Sí. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, ¿no? La ira va a venir, el día de la ira de Dios es el día, en toda la Escritura lo vemos, que son los juicios de Dios sobre este mundo impío. Repito, no está hablando del juicio final, del juicio ante el gran trono blanco, está hablando de la ira de Dios, que va a ser derramada. La ira de Dios va a ser derramada en esta tierra, va a ser derramada y si echamos un vistazo solamente a Apocalipsis, allí lo vemos claramente, en el capítulo 16, de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice en el versículo 1, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y empiezan a derramar las copas, ¿no? El primero derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Ahora se preocupan porque mueren algunas ballenas, ya veréis lo que viene. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, Señor, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro ángel que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaban contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El agua de este río se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día, de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire,
salió una gran voz del templo del cielo y del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. La gran ciudad fue dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Son unos 50 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Esta es la ira de Dios. Esta es la ira de Dios. En Sodoma se manifestó en fuego y azufre. Aquí se va a manifestar también en fuego y también en otras cosas más terribles, ¿no? Dios nos va a librar, no porque lo merezcamos, como Lot no lo merecía, que estaba allí muy cómodo, estaba allí muy integrado en aquella sociedad. Nos va a librar por pura misericordia. Por Lot intercedió Abraham, por nosotros está intercediendo Cristo. Él intercede al Padre por nosotros, es nuestro intercesor. Ya la intercesión la comenzó en la eternidad, claro, por aquellos que habríamos de ser salvos. La continuó cuando vino a la tierra, cuando le decía al Padre: Padre, guárdalos del mundo. Y la continúa en el cielo, por supuesto. Dice que Él tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también vive perpetuamente para interceder por nosotros, para que seamos guardados. Y para que cuando venga el día de la ira también, como Lot, también seamos librados, aunque no lo merezcamos. Pero la misericordia de Dios y el amor de Dios hacia su Hijo y hacia nosotros es infinita. Y Dios también nos va a librar de la ira venidera, como libró a Lot. Luego dice en el versículo 18: pero Lot les dijo, le dijeron que se fuera al monte, los ángeles. Dice: no, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allí, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allí. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Este hombre no escarmienta, no escarmienta. Este hombre veía que esas ciudades, porque en toda la llanura había 5 ciudades, ¿no? Como nos dice en Génesis 14, que Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín y Zoar. Pero las 5 eran malas. Toda la región era una región pecaminosa. Y este hombre pues todavía tenía la esperanza de poder entrar en otra ciudad y echar raíces allí y quedarse allí. Y bueno, no escarmienta Lot, la verdad. Y también tenía otra posibilidad. Yo lo he pensado muchas veces, ¿no? Y la posibilidad que tenía de haberse ido con su tío Abraham. Podía haberse ido con él, porque Abraham amaba a Lot. Lo demostró cuando lo libró, cuando fue llevado cautivo por aquellos 4 reyes que lucharon contra los 5 reyes de estas ciudades que he dicho. Se los llevaron cautivos y dice que Abraham, jugándose la vida, dice que armó a los criados de su casa, que eran 318 nada más, y fue y hizo una liberación gloriosa, ¿no? De aquel su sobrino y de todos los cautivos, ¿no? Se los libró y demostró su amor, un amor que estaba dispuesto a jugarse la vida. Entonces Lot tenía una oportunidad tremenda, podía haberse ido con Abraham y haber dicho: Abraham, aquí estoy, he aprendido la lección, no tenía que haberme separado de ti, pero ahora que he visto que no estaba en el lugar adecuado, ahora me voy contigo y ya quiero estar contigo y quiero permanecer contigo. No me importa los bienes materiales, no me importa
nada, solo quiero estar contigo, que tienes la promesa, que tienes las bendiciones de Dios y quiero estar contigo y quiero que yo y mi familia poder estar contigo. Seguro que lo hubiera recogido y lo hubiera aceptado porque lo amaba y la intercesión por él demuestra que su amor era grande hacia su sobrino, ¿no? Pero la vida de Abraham y la vida de Lot era muy diferente, ¿no? Lot estaba en una ciudad, posiblemente no, seguro, porque estaba en la posición de los que se sentaban a la puerta de la ciudad. Tenía bienes materiales, posiblemente tuviera una casa, no sé, de 319 metros cuadrados, posiblemente tuviera un buen jardín, un buen patio, una buena cochera, un buen televisor de plasma. Estoy describiendo mi casa, ¿eh? No, mi televisor no es de plasma, pero todas las demás características sí son de mi casa. Y vivía muy cómodamente allí este hombre, ¿no? Sin embargo, Abraham no vivía tan cómodo. Abraham, ¿sabéis en qué vivía? Vamos a ver dónde vivía Abraham. Hebreo 11. Abraham no vivía en una casa tan lujosa y tan cómoda. Fijaros dónde vivía Abraham. Hebreo 11, versículo 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dice ahora este versículo, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando ¿en qué? En tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. La vida de Abraham no era tan cómoda como la de Lot. Dice que moraba en tiendas, él vivía en tiendas. Él posiblemente podía haberse hecho una buena casa y vivir en una buena casa y tener todas las comodidades que tenía Lot, pero dice que él moraba en tiendas. ¿Por qué? Pues nos lo sigue diciendo ahí. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, su mirada no estaba puesta, en las cosas de la tierra. La vida en una tienda no es tan cómoda como la vida en una buena casa. La vida en una tienda es incómoda. Imaginaros un día de viento, un día de mucho viento, ¿eh? Venga, todos saliendo allí de las tiendas con el vendaval, sujetad bien las estacas, que se vuela la tienda, sujetando cosas, volando por allí cosas, bueno, un desastre. O imaginaros un día de lluvia, de mucha lluvia, ¿no? Allí en la tienda, la tienda regala, si es muy fuerte la lluvia, se estarían hasta mojando, ¿no? Allí cubiertos como podían, resguardándose del frío. Esta era la vida de Abraham, no era una vida, la verdad, muy cómoda. Posiblemente yo pienso que Lot, al ver la pecaminosidad de los habitantes de Sodoma, posiblemente en más de alguna ocasión hubiera pensado salir de allí, porque ya era insoportable. Dice la Biblia que este justo que moraba entre ellos, dice el apóstol Pedro, afligía su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, ¿no? Entonces estaba afligido, nos dice la palabra de Dios, ¿no? Viendo la conducta de aquellos impíos, ¿no? Entonces posiblemente alguna vez se le pasara por la cabeza, incluso a lo mejor se lo pudo comentar a su mujer, ¿no? Y le dijo, aquí no podemos seguir, nuestras hijas están aprendiendo todo lo malo que hay aquí y tal, y deberíamos de irnos y tal, pero posiblemente, casi seguro, la mujer le quitaría esa idea. La mujer le diría, no, aquí estamos muy bien, tenemos nuestra casa, ¿qué quieres? ¿Que nos vayamos con tu tío allí a pasarlo mal, con las tiendas, oliendo a cabra, oliendo a ovejas, oliendo a vacas todo el día? No, aquí estamos muy bien, nuestras hijas pueden ir a la universidad, nuestras hijas pueden estar bien situadas, ahora se han echado novio, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cogerlo? No, de eso nada. No, sin televisor, sin nada. Bueno, las comodidades de las ciudades, es una broma lo del televisor. Las comodidades de las ciudades de Sodoma se acababan y empezaba otra vez la vida en el monte, la vida al calor, allí todo el día abanico,
sin aire acondicionado, imaginaros, ¿no? La vida de Abraham, terrible. Y posiblemente que le quitaran las ganas, ¿no? A Lot, y Lot pues cedía simplemente, y ya se acomodó hasta el punto de que ya, pues ya seguía su vida, seguía su rutina, su mujer estaba allí muy cómodamente, sus hijas también, las fiestas de Sodoma, imaginaros las fiestas que serían, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Y la verdad que la vida con Abraham no sería muy atractiva, ¿no? Era mucho más atractiva la vida de Sodoma para la carne. Para la carne tenía que ser una vida espectacular, ¿no? Posiblemente este hombre se hubiera hecho, ya de hecho cuando entró en Sodoma tenía muchos bienes. De hecho dice que uno de los motivos por los que se separó de Abraham es porque tenía tantos bienes los dos que la tierra dice que no era suficiente para que los dos moraran juntos. Había disputas entre los pastores de Abraham, los de Lot y tal. Entonces era un hombre con dinero, era un hombre rico. ¿Pero de qué le valía todo eso para lo que venía? De nada. No le valía de nada. No le valía de nada. Hoy hay personas que atesoran, que buscan el dinero, que buscan estar bien, que buscan esto, que buscan lo otro, pero va a llegar un día que dice la Biblia que no va a valer para nada todo esto. Cuando vengan los juicios de Dios, no va a valer para nada. Fijaros lo que dice en Sofonías. Por ejemplo, Sofonías capítulo 1. Mirad, hay personas que solo viven para esto, para conseguir bienes, para conseguir riquezas, ¿no? Pero el juicio de Dios viene. En Sofonías 1 no habla de los juicios de Dios. Sofonías es un profeta, al igual que Jeremías, que habla de juicios. Los juicios a veces tienen que ver con Israel, pero aquí vemos que los juicios, aquí, aunque habla también de juicios de Israel, pero habla en un sentido más amplio, habla de juicios sobre toda la tierra. Porque fijaros lo que dice en Sofonías 1, versículo 2. Dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres, las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Habéis visto como en una de las copas de la ira mueren todos los seres del mar. Dice: cortaré a los impíos, herraré a los hombres de sobre la faz de la tierra. O sea, aquí está hablando de un juicio mucho mayor que un juicio sobre un territorio. Está hablando de un juicio sobre toda la tierra. Pero fijaros lo que dice el último versículo de ese capítulo 1. Dice, versículo 18, dice: ni su plata ni su oro podrá librarlo en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ni su plata ni su oro podrá librarlo. ¿De qué va a valer la plata y el oro? ¿De qué va a valer? De nada, absolutamente de nada. No va a valer de nada, ¿no? Mirad lo que dice en Ezequiel 7, lo que hace. Este juicio está relacionado ya más con Israel, pero también tiene una aplicación a los juicios que van a venir sobre esta tierra. En Ezequiel 7, fijaros lo que dice. Cuando viene el juicio, dice Ezequiel 7:19. Ezequiel 7:19. Mirad lo que dice: arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlo en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. O sea, aquí está diciendo que desecharán el oro y la plata. En uno de los juicios de Lamentaciones dice que darán todo lo que tienen por un bocado de pan. O sea, habrá hambre. Uno de los 4 jinetes de Apocalipsis, antes de las copas de la ira, es el hambre. Es el hambre. Dice que vio un jinete de color negro. Esto está en Apocalipsis. Fijaros, en Apocalipsis, uno de los juicios que viene es el hambre sobre la tierra. Cuando se desatan los sellos,
los 7 sellos del libro del que está sentado en el trono, que solamente el Cordero puede abrirlo. Fijaros cuando desata el tercer sello en Apocalipsis 6:5. Este es el hambre, ¿eh? Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite y el vino. Esto es un juicio de hambre, va a venir hambre también, ¿eh? Va a venir hambre, uno de los sellos es hambre. Aquí vemos que van a ser precios desorbitados, porque aquí vemos alimentos que algunos, por ejemplo, la cebada no era ni alimento de hombre, era alimento de animales. Y dice: no dañe el aceite del vino. El aceite del vino, su uso más bien es uso medicinal, como en la parábola del buen samaritano que vendó su herida. Dios en su misericordia va a permitir que los medicamentos todavía no sean dañados, pero sí va a venir hambre en la tierra, ¿no? Y la gente va a dar todo lo que tiene por poder comer. Entonces no va a valer para nada, ni el oro, ni la plata, ni nada. La Biblia siempre nos está advirtiendo acerca de la futilidad de poner nuestra confianza en la riqueza, ¿no? El Salmo 49 es uno de los salmos que más nos habla de esto. El Salmo 49, fijaros lo que nos dice. Lo que nos dice a partir del versículo 6, 49, 6. Dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en los dichos de ellos, como a rebaños que son conducidos al Seol. La muerte los pastoreará, y los restos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma, y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Hay una y otra vez amonestación en la palabra de Dios acerca de esto, ¿no? Jesús dijo: guardaos de toda avaricia. Y nada más decir esa palabra, contó la parábola de aquel hombre que dice que le produjo su heredad muchos bienes y no tenía dónde guardarlo, y dijo: ya sé lo que voy a hacer, voy a derribar mis graneros, los voy a hacer más grandes, y le diré a mi alma: come, bebe, regocíjate, porque muchos bienes tienes guardados para mucho tiempo. Y dice que esa noche le dijeron: necio, le dijo Dios, dice Jesús que le dijo Dios: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es todo aquel que hace riqueza y no es rico para con Dios. Y entonces la Biblia nos habla una y otra vez, nos amonesta acerca de esto, que cuando viene el juicio, este hombre tuvo que dejarlo todo, tuvo que dejar todo lo que tenía. Salió sin nada, salió con lo puesto. Y en los juicios de Dios, cuando han venido juicios, en Lamentaciones lo vemos que dice que darán su plata y su oro por un bocado de pan. O sea, ya no lo querrán, lo tirarán en las calles, dice Ezequiel. Y no valdrá para nada, porque
es vana la esperanza, ¿no? El que pone la confianza en la riqueza, ¿no? Y este hombre pues prefirió tomar un rumbo equivocado, ¿no? Prefirió atesorar, vivir cómodamente. Sin embargo, no le atraía mucho la vida de Abraham, como he dicho. Era una vida no tan placentera, más incómoda, no tenía los lujos que tenía este hombre. Y este hombre pues ni siquiera consideró eso. Podía haberlo hecho, Me acuerdo de una cosa que pasó, fijaros, y con esto voy a terminar, ya seguimos otro día. Me acuerdo de una cosa que pasó. Mira, cuando los nazis comenzaron a perseguir a los judíos, antes de la gran matanza del Holocausto, Hitler le dijo a los judíos: el que quiera se puede ir. El que quiera se puede ir. Y hubo muchos que se fueron. Cogieron barcos, se fueron a Estados Unidos, se fueron. Hubo muchos, pero hubo otros que no se fueron. No quisieron dejar, estaban viviendo muy bien, tenían riqueza, habían hecho riqueza en Europa, tenían dinero. En la película La lista de Schindler, cuando empieza ya la persecución seria, hay una escena que es tremenda, que ya iban a despojarles de todo, iban a quitarles casas, lo iban a meter en los guetos de Varsovia, en Cracovia, en todos estos sitios los metieron en guetos, luego pasaron a campos de concentración, pero hicieron guetos. Y entonces cuando ya veían que le estaban quitando las casas, hay una escena impresionante. Estaban sacando mollas de pan y estaban metiendo sus joyas en las mollas de pan y se las estaban tragando para que no se las quitaran. Qué tremendo, ¿eh? Si habéis visto esa película, fijaros en esa escena, ¿no? Se ve una familia allí, ya le estaban quitando todo, le estaban quitando las casas, le estaban quitando todo. Vivían muy bien, casas muy buenas, y lo estaban metiendo en guetos donde no había agua, donde no había luz. Imaginaros, ¿no? Lo que era. Tuvieron la oportunidad de irse y no se fueron, se quedaron porque pensaron que aquellas riquezas no se las iba a quitar nadie, pero claro, llegó el momento en que ya los nazis, la persecución se agravó mucho y entraron y los despojaron, les quitaron las casas, se lo quitaron todo. Y los metieron en guetos donde vivía. Habéis visto las escenas, ¿no?, de La lista en Schindler, cuando llegan aquellas familias de tanta clase y los meten aquí, en aquellos guetos, y tienen que vivir allí, imaginaros, sin agua, personas que habían estado acostumbrados a la riqueza, a vivir, y de pronto no tienen ni para comer, tenían que partirse trocitos de pan entre los grupos que estaban ahí, patatas, las cogían del suelo y se las partían, personas que vivían bien, que comían bien. Y esa escena me impactó mucho porque se ve como una familia que ya iban a sacarlos de su casa y estaban allí en las mollas de pan metiendo sus joyas, sus pendientes, y se las estaban tragando para que no se las quitaran, ¿no? Y es tremendo, ¿no?, como las personas tuvieron la oportunidad y por aferrarse y por apegarse a sus bienes sufrieron la muerte y sufrieron el juicio. Podían haberse ido, pero claro, no se fueron, ¿no? Prefirieron quedarse allí. Yo posiblemente, si hubiera sido judío y hubiera estado allí, a lo mejor hubiera tomado también esa decisión equivocada de quedarme allí, de tener la esperanza vana de que no me iban a quitar las cosas. Se lo quitaron todo, le quitaron sus negocios, le quitaron sus bienes, le quitaron sus posesiones y le quitaron la vida también, porque los mataron y lo cruelmente, y los asesinaron y lo hicieron con ellos una masacre terrible, ¿no? Y como nunca se ha hecho en esta tierra, ¿no? Pero me llama la atención eso, que tuvieron oportunidades, muchos se fueron, pero la mayoría prefirió quedarse, ¿no? Y se quedaron, de hecho, ¿no? Y se quedaron disfrutando, o sea, por un breve momento de su vida lucrativa y de sus bienes, pero enseguida llegaron a sus casas, llegó la Gestapo y los sacó, los arrastraban, los sacaban de las casas, se la daban a los soldados, a las personas importantes del régimen, y Schindler era una de esas personas, ¿no? Se ve
se va viendo un paralelo en la escena de que cuando ellos llegan al gueto y Schindler se está metiendo en una de las casas de estos judíos, ¿no? Y entonces ellos dicen, cuando llegan al gueto y ven allí el ambiente que había, y dicen estos judíos que eran ricos pero que ahora entraban en la pobreza, dicen, no podía ser peor. Y se ve a Schindler tumbarse en la cama de la casa de los judíos que le habían quitado y dice, no podía ser mejor. Y realmente es así, ¿no? El contraste, ¿no? Entre tenerlo todo y de la noche a la mañana te quedas sin nada, ¿no? Las personas se piensan que el juicio no va a venir, que el juicio está lejano, pero de pronto viene. Cuanto menos se lo espera, la gente de pronto viene. Puede ser una catástrofe natural, como estos días estamos viendo en Japón, ese tifón que está arrasando. Hay millones de personas que se están quedando fuera de sus hogares, están siendo evacuadas, de pronto arrasa ciudades enteras. O puede ser una guerra, puede ser una guerra. La guerra no está tan lejos, otra vez están ahí cociéndose cosas en Irán, Turquía, Siria, y otra vez, y no está tan lejos nuestro, está a varios miles de kilómetros, ¿no? El tema, y entonces de pronto viene y nos pilla a todos, hemos atesorado y de pronto tenemos que, se nos quita, de pronto empieza bombardeo, o empieza, yo qué sé, o una lluvia. Imaginaos la lluvia de hace unas semanas, que en vez de una noche, pues fuera 3 días, ¿no? Y posiblemente no estaríamos ahora aquí, ni aquí. Y entonces, pues, todo esto son avisos de Dios para que espabilemos, nos demos cuenta de lo fútil y lo perecedero, como hemos leído en ese salmo, que son las riquezas. Los hombres se jactan y viven y tal, y las personas lo adulan, pero realmente nada de eso importa. ¿De qué vale? Dijo Jesús, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Dijo, guardaos de toda avaricia, guardaos de toda avaricia. Y es cierto que los hombres buscan todo esto, los hombres buscan qué comeremos, qué vestiremos, y se preocupan siempre de todo esto, que nos falte atesorar, amontonar, pero dice Cristo que nada de esto es importante, ¿no? Nada de esto. Los primeros discípulos se comportaron como verdaderos cristianos. Luego ya pasó esa época y ya no ha vuelto a pasar eso. No sé ni tan siquiera si somos cristianos, porque estamos tan lejos de ellos. Dice que ellos vendían sus posesiones, las repartían, el que tenía heredades, no es que se quedaran sin casas ellos por supuesto no venderían sus casas, pero estamos refiriéndonos a lo que tenían de más, el que tenía 2 casas, Bernabé, dice que tenía una heredad y la vendió, posiblemente se quedó con su casa para vivir él, y se quedaban posiblemente con lo justo y con lo necesario para vivir ellos, y esto era, ¿no? Esto era. La Biblia habla más del dinero que de otra cosa, porque ahí posiblemente esté el corazón del hombre, la avaricia, ¿no? Ahí está la avaricia, y ahí es donde Dios pone, ¿no? Donde Dios pone el dedo en la llaga, cuando se lo puso a aquel joven que vino a él, ¿no? Y le dijo que qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, y Jesús le dijo, pues, no hurtes, no honra a tu padre, esto, y le dijo cosas que exteriormente se podían cumplir, ¿no? Pero cuando él le dijo, pues si todo esto lo hago, ¿no? Entonces ya le señaló al corazón, porque la avaricia está en el corazón. Dice, Jesús dijo que del corazón sale la avaricia, los hurtos, todo. Y entonces la avaricia está en el corazón, ¿no? Y entonces le dijo, pues mira, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme, ¿no? Y entonces pues ahí le puso el dedo, ¿no? Y ahí es donde tenemos el punto más débil, porque dice la Biblia que el raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no?
raíz de todos los males. El amor al dinero está detrás de todos los males, ¿no? Todo lo que, casi todos los pecados que es el amor al dinero, es el amor a todos casi todos, no es que sea todo, pero sí es la raíz, es el principal, por decirlo así, ¿no? La avaricia. Y dice la Biblia que teniendo sustento y abrigo, que estemos contentos con esto, ¿no? Y que nada hemos traído a este mundo y nada podemos sacar, ¿no? Y entonces, pues aquí tenemos en este hecho que pasó una advertencia seria. El hombre vivía bien y vivía posiblemente desahogado, y de pronto se quedaba sin nada, ¿no? Se quedaba sin nada, se quedaba con lo puesto y con su mujer y sus 2 hijas. Y nos vamos a quedar aquí y ya pues seguiremos la semana que viene, ¿vale?